Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión conjunta del Seminario sobre Movilidad Humana del Sistema Universitario Jesuita en México, que también es una sesión del Seminario Permanente de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica-Norteamérica, de la RJM Cana. Este es el primer esfuerzo que hacemos conjunto de trabajo en red a nivel México, a nivel Centroamérica y Norteamérica como seminario virtual. Hoy es 14 de marzo, mi nombre es Guillermo Irizar, yo trabajo como responsable de asuntos migratorios en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero Puebla. Nos acompañan varias y varios de mis colegas en las redes, en la universidad, y la idea es que tengamos una sesión de aproximadamente 2 horas. Estábamos contemplando iniciar con unas palabras de introducción y bienvenida de nuestro líder en la RJM, el padre Rafa Moreno. Debido a una cuestión técnica, vamos a esperar un poco más a que él se incorpore en unos minutos para que también nos pueda aportar y apoyar con un mensaje, ¿no? Entonces, sin más, yo le daría la palabra a mi compañera Lorena Jiménez, que ella trabaja en la Universidad Iberoamericana León y junto con Samantha, con Margarita, con Maggie, con Anel, con Iliana, con Osvaldo y con otros colegas más, componemos la Coordinación Sistémica con Migrantes del SUG en México. Adelante, Lorena. Muchas gracias, Guillermo, por la bienvenida y gracias a todas y todos quienes nos acompañan en este espacio. Para comenzar con las participaciones, nos acompaña el padre Ismael Moreno, conocido como Padre Melo. Es sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos hondureño. Cuenta con estudios de filosofía y teología en grado de maestría. Es director de Radio Progreso y del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, con sede en El Progreso, Honduras, desde 2001. También es analista y escritor social, político, educador, comunicador y defensor de derechos humanos. Recibió el Premio Rafto de Noruega 2015 de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista de análisis social centroamericana Envío, con sede en Managua desde 1997. También es fundador y miembro del Consejo de Redacción de la revista Envío, edición Honduras, desde 2003. Adelante y bienvenido, Padre Melo. Muchas gracias, muchas gracias. Te faltó algo, Samantha, y es que apenas tengo energía y respiración para poder vivir y reconocerme un ser humano. Un saludo para ustedes, amigos y amigas, y lo que voy a presentar así con ustedes brevemente, en parte es resultado de procesos de reflexión que hemos tenido en el ERIC y en Radio Progreso, pero en parte también es responsabilidad personal. O sea, responsabilidad personal, pero puede ser que algunas cosas mis compañeras y compañeros no necesariamente las compartan, pero que ahora con el mayor de los gustos comparto con ustedes de la manera más sencilla que se pueda. Voy a presentarles 7 puntos. El primer punto es que la militarización ha sido un rasgo esencial, no accidental, ni coyuntural, sino que ha sido un rasgo esencial de la política de seguridad de los gobiernos de Estados Unidos. Y este rasgo esencial ha arrastrado en esta empresa al gobierno mexicano, a los gobiernos obedientes y no deliberantes centroamericanos, y de algún modo nos ha puesto en parte a nosotros, organizaciones no gubernamentales o de sociedad civil, en estado de remolque. O sea, la política de militarización vinculada con la migración nos coloca a nosotros en estado de remolque frente a las políticas oficiales
de militarización. Primer punto. Segundo punto. Esto es así, es decir, la militarización como rasgo esencial, porque la migración ha sido entendida por las políticas estadounidenses como un asunto estrictamente de seguridad. Como se dan cuenta, no estoy diciendo nada nuevo. Y a las poblaciones migrantes se les ha visto a partir de la sospecha y desde la amenaza. Ese es esta manera de entender el fenómeno de la migración y de relacionarse con los migrantes es lo que está en la base de la militarización y de las fronteras que cada vez más se han venido cerrando. Número 3, esta concepción, aunque con sus matices, nos ha cambiado sustancialmente, al menos, no ha cambiado sustancialmente, al menos en la última década. Sigue siendo la misma concepción. En la medida de que aumenten los flujos migratorios hasta alcanzar lo que llamamos como el fenómeno de las caravanas, o yo prefiero hablar de los éxodos masivos de migrantes, menos capacidad adquieren las políticas migratorias, más que de responder militar y coercitivamente. La última década que ha cruzado a Obama, a Trump, a Biden, ha sido la más caótica para el asunto migratorio. Ha sido la más caótica y uno se atreve a concluir que las diversas respuestas han sido basadas en respuestas de palos de ciego. Tanto las respuestas de la administración Obama, las respuestas de Trump, como las respuestas actuales de Biden, se siguen por respuestas de palos de ciego. Es decir, a tientas y a locas, pues. Al menos desde lejos uno nunca acaba de identificar unas políticas comunes. Y en ese contexto es donde se sitúa la militarización. Número 4. Lo cierto es que después las políticas, que a su vez son inciertas, y con la acentuación de respuestas militares y de fuerza, uno se atreve a concluir de que Centroamérica se convirtió para las políticas de los Estados Unidos en un problema. Hoy que estamos hablando, estoy convencido, pues, que Centroamérica lleva mucho tiempo de ser un gran problema para el gobierno de los Estados Unidos. En el caso de Honduras, desde donde estoy compartiendo, el gobierno de Biden, a mí me gusta mejor llamarlo Chepe Biden, ha corrido a ofrecer todas las ayudas que el nuevo gobierno pueda necesitar, el gobierno de doña Xiomara Castro Sarmiento, porque al perder al resto de países, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, como referentes, se agarra con desesperación en el nuevo gobierno para que sea su referente. Primordialmente en asuntos de seguridad, en asuntos de migración que van íntimamente unidos, puesto que para asuntos prácticos
es la misma cosa. De hecho, por ejemplo, la primera visita después de Kamala Harris a la toma de posesión de doña Xiomara el 27 de enero, ¿cuál fue? La jefa del Comando Sur. ¿A qué vino? Yo, sin duda, creo que a dos cosas básicas, pues. A buscar la garantía del papel geopolítico de Honduras frente al eventual conflicto internacional, y segundo, para tratar el asunto migratorio en tanto problema. Y que está unido al asunto de seguridad. El primer nombre que se conoció durante varias semanas del nuevo gabinete de gobierno de doña Xiomara Castro fue el del ministro de Seguridad, un tal Ramón Savillón, que es protegido y hombre de confianza del Departamento de Estado y de la Justicia de Estados Unidos, con una tarea: capturar extraditables. Lo que te indica que el tema de seguridad para el gobierno de los Estados Unidos seguirá siendo la ruta, seguirá siendo el norte para este tiempo. O sea, no es asunto solamente de los últimos 10 años, sino que seguirá siendo el norte. Y por lo tanto, olvidémonos de que van a haber cambios en la política de militarización de las fronteras. Pueden haber otros incentivos, pero fundamentalmente lo militar, la migración, la seguridad es el trinomio íntimamente vinculado. Número 5. Después de un largo periodo de respuestas que acentúan la militarización y la fuerza, no existen, al menos yo no encuentro, tal vez Rafael Moreno y los expertos que están aquí lo pueden contar, pero yo al menos no encuentro señales claras de que cambien los acentos. Para Estados Unidos, los migrantes o el fenómeno de la migración siguen siendo un problema de seguridad fundamentalmente. No es asunto de humanidad, no es de respuestas humanitarias. Las respuestas, por muy humanitarias que sean, desde la perspectiva de Estados Unidos, están insertas en la política de seguridad y en la militarización. Y cuando sus personeros se acercan a Centroamérica, lo hacen, desde mi punto de vista, desde 3 expresiones íntimamente vinculantes. ¿Cuáles son esas 3 expresiones? Primero, para ofrecer recursos para la seguridad. Estoy hablando de Honduras, pues ustedes lo podrán perfectamente matizar. Primero, entonces, para ofrecer recursos para seguridad. Segundo, para ofrecer apoyo en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, que es otro de los temas que justifican la militarización. Y de nuevo, los migrantes aparecen en esa frontera íntimamente vinculante entre criminalidad, narcotráfico, amenazas y peligro. Para ofrecer apoyo en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Y tercero, para regalar dinero. Para las políticas del gobierno de los Estados Unidos, muchas cosas pasan por los dólares. Algunas veces por la lluvia de dólares. Y hacerlo a través de ONGs, como lo que estamos aquí. La ONG, incluyéndonos a nosotros, para paliar las crisis, para reducir de esa manera, según ellos,
lo que origina la migración. Y nosotros nos volvemos en un brazo extensivo de USAID. O sea, por ejemplo, nosotros aquí en Honduras estamos bañados de dólares de USAID. Dólares que no sirven absolutamente para nada que no sea para emergencias, para ayudar bolsas solidarias alternativas a las que tenía el gobierno, para regalar vehículos a ONGs, pero apenas escuchan de alguna organización o organismo que hace algún tipo de crítica que vaya más allá del asistencialismo, hasta ahí llegó. Es decir, esas son las tres expresiones de presencia vinculante. Número 6. Muchas veces, sin darnos cuenta, hemos sido nosotros la parte tierna, la parte dulce, la parte humanitaria de las políticas de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, sin darnos cuenta, somos una rama, un apéndice de las políticas de militarización, sin darnos cuenta, pues, porque buena voluntad nos abunda a nosotros, pues. Y si no, vamos viendo las piedras con las que se repella el camino al infierno, ¿no? Somos la parte más tierna, más suave, más cariñosa de las políticas de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Somos los samaritanos en un camino de bandidos. Y acabamos siendo como, por ejemplo, RJM, no sé, comparsas. Desde la atención a migrantes, con muy buena voluntad, insisto, con diversos fondos de USAID. En ese sentido, finalmente acabamos siendo parte de las estrategias de militarización y de seguridad del gobierno de los Estados Unidos. Y número 7, y ya me callo, menos mal que estamos virtuales, porque no habría algún par de pedradas ya listas. Algunas recomendaciones muy generales. 1, toda respuesta al fenómeno migratorio ha de partir desde dentro de nuestros países y desde la escucha de las poblaciones víctimas. Esto supone una posición inequívoca de antimilitarismo. O sea, nosotros si no mantenemos una crítica frontal a la política militar, todo lo demás que hagamos, insisto, será muy buena voluntad, pero al final somos apéndices de esas políticas. Esto supone una posición inequívoca antimilitarista. Segunda recomendación, preocuparnos por salir de la égida estratégica de Estados Unidos. Es decir, a no ser que ya sea por situaciones extremas, evitar aceptar dinero de USAID. Eso está manchado. Esos dineros están manchados de el más crudo imperialismo militar. Entonces, porque de hacerlo nos coloca ipso facto en el mapa que prioriza la seguridad militar. Tercera recomendación, toda relación con Estados Unidos
que hay que tenerla, por supuesto, pues toda relación con Estados Unidos ha de ser a partir de nuestras autonomías e independencias y priorizar organismos, universidades, organizaciones de base y toda relación oficial con el gobierno de Estados Unidos. Toda relación oficial con el gobierno de Estados Unidos ha de ser a través de estos organismos norteamericanos, que son nuestros aliados. O sea, yo diría que venga la familia ignaciana y nos haga una propuesta, inmediatamente la aceptamos. Ellos son los que deben tener la relación oficial con, y para poner solo un ejemplo. Y número 4, incentivar organismos, organizaciones de migrantes, no solo para migrantes, sino organismos con migrantes, en donde nosotros promovamos el liderazgo y el protagonismo de los migrantes. Y así nosotros evitamos sustituirlos y que el protagonismo finalmente lo pueden tener los liderazgos que representan auténticamente a las víctimas, y ahí encajamos nosotros. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, y disculpen. Muchísimas gracias, Padre Melo, por el exhorto también de trascender de la crítica hacia la acción. Antes de continuar, nos gustaría agradecer la traducción simultánea con apoyo de la Ignatian Solidarity Network de esta sesión conjunta del Seminario sobre Movilidad Humana del Sur y el Seminario Permanente de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, Norteamérica. A continuación, nos acompaña también el día de hoy Úrsula Roldán. En la actualidad es directora del Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociohumanistas de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, doctora en Geografía por la Universidad de París I de la Sorbona en Francia, con 2 maestrías, una sobre Gerencia Social para el Desarrollo Sostenible por el Instituto Chip-y-Chap, espero haberlo pronunciado bien, y la Universidad Autónoma de Madrid, España, y otra sobre Geografía de Países en Desarrollo y Emergentes por las Universidades de París I, IV y VII de París, Francia. Licenciada en Trabajo Social por el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de proyectos, programas, análisis, propuestas de políticas públicas, informes de investigación, artículos y publicaciones vinculadas a la problemática agraria, desarrollo rural, participación política en los últimos 6 meses sobre migraciones. Perdón. Adelante y bienvenida, Úrsula. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un saludo cariñoso al padre Melo, al padre Rafa y a los demás compañeras y compañeros de la Red Jesuita con Migrantes. Yo voy a trasladar una presentación para ordenar la exposición ante ustedes. Espero que ahí la estemos viendo. Bueno, yo titulé la ponencia del tema de seguridad, estabilidad y migraciones en Guatemala. Sin duda alguna tiene que ver con el enfoque que mencionó el padre Melo anteriormente, de cómo estamos vistos como región ante Estados Unidos, ¿verdad? Como la gran potencia cercana a nuestra región y también frente al mundo, pero que tiene alguna especificidad en nuestros países, dando cierta fuerza, digamos, a lo que es la militarización del ejército. Yo quisiera primero, para entender el papel del ejército en nuestro país y también en la actualidad de cara a las migraciones y a esa política de seguridad regional, algunos antecedentes, ¿verdad? Es importante mencionar en el caso de Guatemala el rol del ejército en control del Estado durante la guerra interna, que fueron más de 36 años, ¿verdad? Obviamente este aparato fue un aparato represivo que generó asesinatos, desaparición forzada, tierra arrasada, y eso le da muchas características a este ejército de cómo actúa frente a la población civil y de cómo se posiciona frente al poder.
Algo muy importante para Guatemala fueron los acuerdos de paz, ¿verdad? Existió un acuerdo específico sustantivo que se le llamó de fortalecimiento del poder civil y cambios en la doctrina militar en los mandos altos de las Fuerzas Armadas, precisamente para quitarle ese papel, digamos, tan beligerante que tenía el ejército dentro del Estado y quitar esa doctrina de control y de asesinato y de muchas otras vejaciones de derechos humanos hacia la población civil. Después de los acuerdos de paz, no desaparece totalmente el control de la población, perdón, no desaparece el control de la sociedad civil, que quiero quitar el que me interrumpe, ahí está. No desaparece el control, perdón, es que me pasé. No desaparece el control del ejército, ¿verdad? Sino se hacen evidentes lo que son los llamados cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que incluían oficiales activos de militares, agentes de las fuerzas especiales y los altos funcionarios de gobierno. Creo que esa es una de las trampas dentro de los acuerdos de paz que no fueron tomados en su total magnitud de cómo iban a mantener el control del Estado, aún con los acuerdos de paz y aún con toda la intencionalidad de cambios en la doctrina militar. Estos SIACs, ¿verdad? Que son aparatos clandestinos, como digo, pero que de alguna manera incluyen a cuerpos, a exmilitares, a militares y aparatos dentro del Estado, como fue el Estado Mayor Presidencial, que existió entre 1939 y 1985. Posteriormente desaparece este Estado Mayor Presidencial, pero se crea la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia hasta el 2003, y otras fuerzas que se relacionan con estos denominados SIACs, como son grupos denominados la cofradía y el sindicato, que como digo mantienen un poder dentro de los aparatos de inteligencia del Estado y que tristemente dentro de estas estructuras fue, por ejemplo, planificado el asesinato de Monseñor Gerardi en 1999. Luego, algo importante que sucede en Guatemala es la creación en el 2007 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Precisamente, desde los grupos de derechos humanos surge la propuesta de que estos SIACs no podían ser desestructurados con la fuerza interna del país, sino que se necesitaba de un organismo internacional que pudiera investigar, que pudiera procesar y que pudiera desarticular estos cuerpos de inteligencia que funcionaban dentro del Estado. No es totalmente la propuesta de sociedad civil la que se aprueba, pero sí es una propuesta importante que le da vida a la CICIG con el respaldo de Naciones Unidas y con la intervención de comisionados internacionales nombrados por Naciones Unidas y que tenían el papel del fortalecimiento de la investigación en el caso nacional a través del Ministerio Público para hacer estas investigaciones. En Guatemala era uno de los países de más alta impunidad. Eso quiere decir que el 97% de los casos que ingresaban al Ministerio Público responsable de investigar no se resolvían, solamente un 3%. Y eso se debía precisamente a esta existencia de este control de estos aparatos clandestinos de seguridad. Algo importante que se va mezclando entre ese gran concepto de seguridad para el país y a nivel de región es que Centroamérica se constituye desde 1980 en un eslabón del narcotráfico. Y eso, querramos o no, es una realidad que influye en que precisamente se haga esa mezcla de que las seguridades, narcotráfico, crimen organizado y posteriormente que se incluyan las migraciones dentro de él. Y ahí, pues, las grandes rutas que usa el narcotráfico, ¿verdad? Pasando por todos nuestros países, donde Honduras, precisamente, y Guatemala se constituyen en uno de los principales puentes para hacer llegar las drogas hasta Estados Unidos. Esas condiciones hacen
que se instalen para Centroamérica iniciativas que trasladan no solamente financiamiento, sino también asesoría técnica hacia los ejércitos, hacia la policía, pero también hacia el sistema de justicia en el caso de Centroamérica. Y ahí es importante mencionar las iniciativas de Estados Unidos para combatir ese narcotráfico, ¿verdad? Que significó el Plan Colombia en 1999, porque de ese Plan Colombia surge el Plan Mérida para México y Centroamérica en el 2008, y en 2009 se crea este programa regional de seguridad que se denominó CARSI para Centroamérica. Ese es como el marco en el cual Estados Unidos organiza esa asistencia técnica y financiera, y obviamente que el Plan Colombia fue sumamente criticado por sus resultados, porque lamentablemente estos planes no vienen a fortalecer la seguridad humana que nosotros quisiéramos, sino viene a fortalecer un concepto de seguridad regional, con lo que ya se mencionaba por el padre Melo, destinado sí a la lucha contra el narcotráfico, pero donde las víctimas resulta siendo muchas veces la propia población civil. El objetivo de CARSI fue combatir la delincuencia en las calles. Recordémonos que uno de los índices por los cuales somos categorizados como la Centroamérica Norte o el Triángulo Norte son los de criminalidad por maras y pandillas, que también es otro objetivo. Entonces, CARSI, su objetivo fue combatir la delincuencia en las calles, combatir el movimiento de trasiego de drogas, aumentar la presencia del gobierno en zonas críticas y mejorar la capacidad de los estados y su cooperación. En el 2016, CARSI, dentro de este CARSI se incluyó el Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que todos conocimos, que ya era ese esfuerzo a partir de la crisis del 2014 de vincular los tres temas como un tema de seguridad. Criminalidad, crimen organizado vinculado a esta, narcotráfico y migraciones. Y pues la manera como Estados Unidos traslada entonces la ayuda es a través de estos planes, ¿verdad? Que en este momento toman esa dimensión de atacar, digamos, no solamente las causas de seguridad como tal, sino también el fortalecimiento del sector de justicia y el fortalecimiento también de algunos planes de desarrollo que se mencionan en ese plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Entre el 2015 y 2016, otro elemento a considerar es la creación del Plan Frontera Sur de México, que ustedes saben perfectamente que eran objetivos muy similares al Plan Alianza para la Prosperidad, pero en este caso más dirigidos a una seguridad fronteriza. Este presupuesto se condicionó, el presupuesto del Plan Alianza para la Prosperidad se condicionó para evitar la migración de los países, así como la lucha anticorrupción y grupos criminales. Yo creo que esa mezcla que mencionó el padre Melo no desaparece en los planes actuales, se mantiene. Lo que pasa es que los énfasis que le van dando en cada una de las administraciones sí difieren un poco. Y voy a mencionar en el caso de Trump, pues cómo nos afectó de manera trascendental para el caso de Guatemala y cómo en el caso de los gobiernos demócratas para el caso de Guatemala tienen matices distintos, ¿verdad? Entonces, esta definición del Triángulo Norte, cómo reúne la más alta criminalidad a la par de las altas tasas de migración irregular. Esas son las dos características, más el tema del narcotráfico que se viene estudiando desde hace ya más de una década, cómo Centroamérica se constituye en ese puente de trasiego hacia Estados Unidos. Entonces, lo que se crea en Guatemala son las llamadas fuerzas de tarea interinstitucionales, o sea que sí se mantiene esa mezcla de factores, digamos, a los cuales se quiere combatir, ¿verdad? Seguridad antiterrorista se mencionó, narcotráfico y migraciones, conformadas por el Ejército, por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Son fuerzas combinadas que se le llaman, ¿verdad? Se constituyeron tres fuerzas de tarea interinstitucionales en el 2013. Se constituyó la Fuerza Tecumán, que digamos, observa la frontera México-Guatemala,
la Fuerza de Tarea Institucional de Maya Chortí, que observa la frontera de Honduras, Guatemala, y la Xinca, que es dedicada a la frontera El Salvador-Guatemala, que como vemos, pues es la ruta migratoria de centroamericanos hacia Estados Unidos, ¿verdad? Pero también uno puede decir, no solo es la ruta de centroamericanos, sino también es la ruta del narcotráfico, o sea, tampoco está fuera de la realidad estas fuerzas de tarea de ese control del narcotráfico. Y luego el tema, bueno, y otra fue la Fuerza de los Halcones con interdicción aérea, antinarcótica y antiterrorista de la Policía Nacional Civil. Ahí solo para recordar lo que significó el Plan Alianza para la Prosperidad, que es uno de los indicadores que sí nos dicen hacia dónde se están destinando los recursos. Y en el caso de Centroamérica, sí hay en el Plan Alianza del 2014, 2016, sí se ve claramente que hay una orientación más hacia la asistencia para el desarrollo y una asistencia más pequeña a lo que significaron los programas de ayuda para el tema de CARSI, ¿verdad? Mucha de la ayuda de CARSI, por ejemplo, se destinó a Costa Rica, no tanto a Honduras ni Guatemala, y más bien los recursos se destinaron no solo a la asistencia para el desarrollo, sino la asistencia para CICIG y la asistencia para la policía y un porcentaje menor para lo que es el tráfico de personas. O sea, sí había una intencionalidad de apostarle en el 2016 al tema del desarrollo y de apostarle también a lo que significaría el fortalecimiento de la justicia en Guatemala. Y luego ahí también podemos ver como otro indicador los recursos para la región centroamericana de aprobación por ambas cámaras. Eso quiere decir que hay políticas que se mantienen, aunque hay diferencias entre cada uno de los partidos demócratas y republicanos, hay ciertas políticas que pueden mantenerse para Centroamérica. Y ahí de nuevo vemos que la asistencia para el desarrollo sigue siendo significativa. Vemos que el apoyo económico para CARSI de 104 baja a 69,000 millones y el combate al narcotráfico y la aplicación de la ley, ¿verdad? Agrega otros 185 millones, pero vemos ahí que Costa Rica, por ejemplo, es uno de los que más ocupa los recursos, y vemos también una asignación de recursos para MASI, que es la comisión también muy similar a CICIG en Honduras, que lamentablemente pues no tuvo un funcionamiento como se hubiese querido. Y luego, bueno, los apoyos de antiterrorismo destinado para Panamá y los apoyos específicos para cada uno de los países. En el 2017, con el presidente Trump, recordémonos que él quiso anular lo que era el Plan Alianza para la Prosperidad e inauguró lo que se llamaba el Plan de Seguridad y Prosperidad. O sea, las palabras, era más bien un juego de palabras, pero sí hubo un énfasis hacia el tema de seguridad. Y en el caso de Guatemala sí existió el debilitamiento del apoyo hacia la CICIG, que para nosotros fue significativo en términos de desestructurar los avances que habían en el sistema de justicia. En el 2018 se desestructura el Plan Alianza para la Prosperidad y el gobierno de Guatemala aprovecha para terminar con la CICIG, como este experimento internacional para poder combatir esos cuerpos paralelos ilegales que funcionan dentro del Estado. Desde el 2019 a la fecha, los CIACs son transformados, según las investigaciones de CICIG, en redes políticas y económicas ilícitas que retoman el control del Estado a través de la cooptación del sistema de justicia, el Ministerio Público, el organismo judicial y la Corte de Constitucionalidad, así como el Congreso y 2 gobiernos consecutivos, en el caso nuestro, el gobierno anterior de Jimmy Morales y el gobierno actual de Yamatei. 87 casos fueron descubiertos, digamos, por CICIG, fueron fundamentados, fueron llevados a tribunales, y son esos casos que representan estas llamadas redes políticas y económicas ilícitas, y es este tipo de avances en justicia lo que hace precisamente
que se retroceda en Guatemala y que hoy estemos en una situación crítica de cooptación del Estado. El gobierno de Estados Unidos en el 2021 con el presidente Biden retoma las prioridades de lucha contra la corrupción y a su vez promete atacar las causas estructurales, pero no cesa el control migratorio. O sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, el control migratorio es una de las prioridades de Estados Unidos, pero sí los énfasis en el caso de Guatemala es precisamente fortalecer lo que venía siendo el proceso de la CICIG. Y por eso Estados Unidos se constituye, no voy a decir en un aliado, pero sí se constituye en que algunos intereses de ellos coinciden con los intereses de sociedad civil que defienden el sistema de justicia en Guatemala, que defienden derechos humanos. Y ese es el punto de entrada y de relación que se tiene de sociedad civil con el gobierno de Estados Unidos, y sí, ese interés de que el gobierno demócrata mantenga el dedo en la llaga, digamos, de lo que significa el poder de estas redes ilícitas dentro del Estado. ¿Por qué? Porque estas redes ilícitas son las de mayor poder en Guatemala, porque representan el sector económico más pudiente, más histórico, que nosotros le llamamos la oligarquía más tradicional del país, que representa ese poder militar que se va constituyendo desde los años 60 a la fecha, por supuesto, de toda la doctrina militar que fueron asistidos por el gobierno de Estados Unidos durante la guerra, pero que en los acuerdos de paz se intentaba que tuvieran otro rol y que tuvieran otra acción frente a esta sociedad civil. Es por eso que nosotros, como sociedad civil, tenemos que balancear en un momento dado la coyuntura que vivimos frente al análisis histórico estructural del papel de Estados Unidos en Guatemala. Porque si vemos los poderes que más daño en este momento específico están dando al país, pues nosotros creo que coincidimos en que son los SIACs, ¿verdad? Son estos cuerpos ilegales convertidos en estas redes políticas económicas ilícitas. Y que frente a eso, entonces, la sociedad civil genera una serie de incidencia, una serie de acercamiento y una serie de, hasta cierto punto, acuerdos para poder mantener lo que es la lucha por la justicia en Guatemala, del sistema de justicia, como una de las prioridades. En esto nosotros que trabajamos en coordinación con la iniciativa Causa Raíz, y que creo que ustedes recibieron ese informe que se elaboró como un análisis del gobierno de Biden frente a la política de Estados Unidos para Centroamérica, pues se hizo este análisis de solicitudes presupuestaria y de a dónde están dirigiéndose los recursos para atender a lo que fue este plan de supuestamente atender las causas estructurales. Y ahí vemos entonces las prioridades del 2022, ¿verdad? A un eje multisectorial no especificado, ¿verdad? Que es el eje más grande, pero hay otros ejes importantes a los cuales el presupuesto norteamericano supuestamente está trasladando fondos para Centroamérica, ¿verdad? Hacia agricultura, educación básica, buena gobernanza, competitividad del sector privado, medio ambiente, Estado de Derecho y derechos humanos, comercio, inversión, sociedad civil, educación superior, y así ustedes pueden seguir viendo los temas que están más relacionados con esas causas estructurales y un poco menos relacionado al tema de asistencia militar, porque precisamente es una de las peticiones de sociedad civil, ¿verdad? La no asistencia, incluso en Guatemala hay historia de suspensión de la ayuda militar técnica y financiera en el pasado. En el presente se hizo la denuncia cuando el gobierno de Jimmy Morales utilizó, por ejemplo, los tanques que eran donados por Estados Unidos para el control supuestamente del narcotráfico y fueron utilizados para amedrentar, por ejemplo, a la CICIG, ¿verdad? Entonces, este presupuesto fue presentado por este informe de Causa Raíz para decir, bueno, estas son las prioridades, hacia aquí van los recursos y hacia ahí tenemos que orientar lo que sería esa auditoría social de los recursos de Estados Unidos
hacia Centroamérica. Y luego algo importante en el caso guatemalteco es lo que significan las sanciones aplicadas en el 2021 para funcionarios que están haciendo esta acción de corrupción e impunidad en los diferentes países. Para el caso de Guatemala, en los dos mecanismos que utiliza el gobierno de Estados Unidos, la lista Engel o las sanciones financieras de la ley Magnitsky en 1921, para el caso de Guatemala fueron 20 personas sancionadas y 3 a través de la ley Magnitsky, ¿verdad? 20 de la ley Engels. Y según informaciones que tenemos, para junio viene otra lista más fuerte. ¿Cuál es la petición de sociedad civil? Es que las sanciones ya pasen de ser sanciones políticas de denegar las visas y de alguna manera del control financiero hacia estas redes económicas ilícitas, que pasen a sanciones de tipo económico, porque finalmente el análisis que hacemos es que precisamente es el sector económico más pudiente de Guatemala y que mantiene lo que nosotros llamamos el pacto de corruptos, ¿verdad? Entonces, para nosotros este listado que también se trasladó a través de esta iniciativa Causa de Raíz es importante para valorar algunos de los avances en términos de sancionar a los funcionarios que están haciendo actos ilícitos o que están haciendo también vínculos con el narcotráfico por la penetración que tiene el narcotráfico en dos zonas bastante importantes del país, que es la zona oriental, la zona occidental, y bueno, una tercera es la zona norte. Bueno, ¿cómo se vincula entonces el tema de migración y lo que significa la contención migratoria? Desde el 2007, el Estado de Guatemala ha recurrido a declarar estados de prevención, que yo conceptualizo como estados de excepción que se utilizan y que se están utilizando en el mundo, ¿verdad? Para disolver la conflictividad social, especialmente por disputas agrarias y de recursos naturales en los territorios. En el 2019, también este mecanismo fue utilizado como un mecanismo de contención de las caravanas de migrantes hondureños por territorio guatemalteco. Y esto ha significado la restricción de la movilidad en 7 departamentos que son ruta del flujo migratorio, sobre pretexto ahora de la pandemia, ¿verdad? Lo mismo que ha utilizado Estados Unidos con el título 42, ¿verdad? Sobre pretexto también de la pandemia para hacer devoluciones express. En la actualidad se ha sumado el mecanismo de persecución penal, que es otro de los mecanismos que se utilizan en el país, también para hacer represión, digamos, de la conflictividad social, ¿verdad? En el 2007 también se aprobó una ley, por ejemplo, que criminalizaba la usurpación agravada y que eso lo que hizo fue frenar la ocupación de tierra como una medida de la población civil para poder acceder a la tierra. En este caso, entonces, se está haciendo parte también este mecanismo legal penal para poder atacar a los supuestos actores que generan la migración hacia Estados Unidos, que es el eslabón más débil, que es lo que creemos que pasa en Guatemala, ¿verdad? Entonces hay un mecanismo de persecución penal contra el coyotaje, que es un aumento de penas, y que hubo un caso demostrativo, que fue la aprehensión del alcalde de Comitancillo, de este poblado de donde salió la población migrante hacia Estados Unidos y que lamentablemente terminó en una masacre en Tamaulipas, y sus familiares, ¿verdad? O sea, lo que se visualizó en ese caso es que efectivamente las redes del coyotaje están Úrsula, incluidos algunos una actores. disculpa por interrumpirte. Si pudiéramos ir cerrando, haciendo un cierre de un par de minutos quizás. Perdón. Gracias. Sí, No hay acuerdo. nada. Bueno, y para terminar, entonces, yo creo que sí, efectivamente, el Estado guatemalteco utiliza estos mecanismos de estado de excepción en que suspenden supuestamente el derecho o los derechos humanos para hacer la propia ley como una parte de excepción, pero que al final se constituye en parte de la regla como un mecanismo. Y para terminar,
En este momento, el gobierno de Estados Unidos mantiene la colaboración en el control y contención migratoria a partir de su desaveniencia con el Ministerio Público, a quien acusó de altos niveles de corrupción. Se asumen tareas de prevención a través de proyectos con OIM y ACNUR. Esa es la manera como están queriendo trabajar primero los casos de migración acá. Y el gobierno guatemalteco asume acciones de contención silenciosa y ruidosa a conveniencia de la coyuntura de negociación y diálogo con el gobierno de Estados Unidos. No es una presencia permanente, sino a conveniencia del gobierno por las situaciones mencionadas anteriormente, mientras la cooptación del Estado se profundiza y se agudiza en el caso guatemalteco y la migración termina siendo la única salida de las familias a su crisis socioeconómica y de seguridad. Gracias. Disculpen, me pasé el tiempo. Tu micrófono, Anel. Gracias. Muchas gracias, Úrsula, por todo pues este recorrido que nos has dado y que nos has podido explicar cómo es que se han entrelazado las redes de corrupción, las instituciones públicas y de alguna manera cómo han respondido también a estas políticas de Estados Unidos. Pues bueno, a continuación le vamos a dar la palabra a Daniel Martínez. Daniel Martínez es, perdón, está Samuel antes, ¿verdad? A Ernesto Portillo, perdón. Ernesto Portillo es originario de la Ciudad de México, se graduó en la licenciatura en Derecho y ha dedicado toda su vida profesional a promover la reconciliación entre la política y la sociedad. Fundó el Instituto para la Seguridad y la Democracia y lo dirigió desde el 2003 hasta el 2016. Este es mejor conocido como INSIGHT. Este instituto fue la organización de la sociedad civil más joven premiada con la beca para instituciones creativas y efectivas de la Fundación MacArthur. En el 2011 recibió un premio Visionaris que otorga anualmente el banco suizo UBS y fue distinguido como miembro de la prestigiada Red Mundial de Emprendedores Sociales Ashoka. Entre enero y septiembre del 2018, Ernesto López Portillo fungió como secretario técnico del Foro Democrático para la Seguridad Ciudadana en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Desde octubre del mismo año es el coordinador del programa de seguridad ciudadana del mismo Centro de Educación Superior. Pues adelante, Ernesto. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. A nombre del programa de seguridad ciudadana, pues agradezco mucho esta oportunidad y muy interesante lo que hemos podido escuchar. Yo voy a introducir las palabras de Sam Storr, quien es colaborador del programa de seguridad ciudadana. Mi perspectiva es una perspectiva de análisis político y la perspectiva de Sam es una perspectiva de análisis de política pública. Así que haré yo una breve reflexión y Sam tendrá más tiempo para poder mostrar parte de nuestro monitoreo con el cual hemos cumplido ya más de 3 años, haciendo un seguimiento tan puntual como podemos de la política de seguridad en México, particularmente en este paradigma enfocado en el uso de la fuerza y la militarización. Así que voy a hacer una reflexión, decía yo, de fundamentalmente política. ¿Qué tiene que ver la migración con la seguridad y en particular con la seguridad nacional? ¿Qué tiene que ver la migración con los derechos humanos? ¿Es posible conciliar una política migratoria con una política de seguridad coherente con los derechos humanos? Antes, incluso, ¿cómo entendemos la migración? Si una persona de cada 7 está en movilidad en el mundo entero hoy, ¿cómo se debe entender hoy la migración? Veo al menos 2 grandes enfoques. Un enfoque de derechos humanos y otro enfoque securitario. El primero mira a la migración como un fenómeno multidimensional. El segundo la mira como una amenaza.
El primero aborda la migración desde una perspectiva humanitaria, solidaria y construye apoyos múltiples con base en estándares normativos de derechos humanos y otros. El segundo, el enfoque securitario, antepone la estigmatización y la criminalización de las personas migrantes, colocando el discurso y las herramientas de la seguridad por encima de cualquier otra del Estado. Y cuando esa seguridad está crecientemente cedida al control militar, entonces serán los códigos de las Fuerzas Armadas los que dominarán en la manera de enfrentar el fenómeno. Ángeles, ¿nos haces el favor de poner las imágenes que preparamos? ¿Qué pasa cuando se cede a los militares la gestión de la migración? Pues pasa algo como esto. Nuestras leyes, jóvenes. Nadie va a venir a pisotear nuestro país, nuestra tierra. Séptima Brigada de Policía Militar. Desconfianza, reacción, siempre leales. Cuerpo de Policía Militar. Lealtad, legalidad, al servicio de la patria. Nuestras leyes, jóvenes. Nadie va a venir a pisotear nuestro país, nuestra... Nadie va a venir a pisotear nuestro país y nuestra tierra. Este es un ejemplo paradigmático del pensar, del quehacer, de la imagen, de la doctrina, de los valores militares frente a la migración. Este es un grupo de la Policía Militar, que por cierto hoy integra en buena medida la Guardia Nacional en México. Es un grupo preparándose para actuar frente a las caravanas. Esto es en enero de 2020. 2021, Maggie, siempre me confundo. 2020. Perdón, 2020. Ahora, para la gente en México, estos números son muy claros, pero quizá para alguien que no vive acá, no son tan claros. El presidente Calderón desplegó 60,000 militares para materias de reducción de violencia, le han llamado así muchas veces. El presidente Peña desplegó hasta 70,000 y el presidente López Obrador, según nuestro conteo con fuentes oficiales, tiene 197,000 militares desplegados. Esto es un crecimiento de 180%. Aún con eso, hay hoy quien dice que no se ha militarizado esto. Pero creo que las evidencias son contundentes. Ahora, dejo un apunte muy rápido de algo que a mí me preocupa mucho más que el despliegue mismo de los militares, y es la aceptación social del despliegue de los militares. Tuvimos recientemente, dentro de una serie de encuentros que llamamos en el programa de seguridad ciudadana Cafecitos Serenos, tuvimos uno que nos enseñó algo, creo que de una potencia enorme para entendernos como sociedad en México, que tiene que ver con estudios cualitativos que han encontrado un crecimiento de una actitud social que reconoce como inevitable la inseguridad y que tiende a la resignación. Ahora lo menciono porque Guido Lara, el expositor, nos enseñó que la militarización es parte de aquello que se acepta socialmente dentro de marcos mentales que favorecen a la inseguridad entendida como un fenómeno inevitable, como el clima, decía Guido Lara, como algo que está fuera de nuestras manos, frente a lo cual lo que nos toca es resignarnos. En ese sentido, la discusión sobre la militarización va mucho más allá del tema de la migración y tiene que incluir perspectivas relacionadas con sistema político, cultura política, régimen político y particularmente procesos electorales. La militarización juega en procesos electorales de una forma que tenemos que estudiar con mucha más profundidad.
En México, al menos, la securitización de la migración es un fenómeno multicolor, y eso también es una novedad en cierta medida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no importa el color de quien esté en el gobierno, la ruta de la militarización continúa. Esto nos llevaría a otras reflexiones que no son para ahorita, pero que son importantísimas, porque es transversal la militarización a lo que se supone son diversas ideologías en el poder político o incompetencia por el poder político. Bien, desde una parte de la investigación internacional comparada en América Latina, se habla de un cambio regional en la relación cívico-militar, donde los gobiernos civiles dependen cada vez más de los militares para construir gobernabilidad. Repito, estos son enfoques que tocan el tema de la intervención frente al fenómeno migratorio, pero van mucho más allá del tema migratorio. Wolf Gravendorf publicó un libro recientemente con 13 ensayos que actualiza la mirada respecto a la relación cívico-militar, y lo que nos dice es que, y estas son mis palabras interpretándolo a Wolf, lo que nos dice es que transitamos de la militarización de la seguridad hacia la militarización de la gobernabilidad, lo cual también merece discusiones muy amplias. Pero entonces, ¿de qué gobernabilidad hablamos? ¿Será democrática o más bien se apartará cada vez más de lo que entendemos como gobernabilidad democrática? Muchas personas están haciendo un trabajo extraordinario buscando reivindicar y defender a la población migrante ante el embate de la seguridad militarizada. Nosotras y nosotros en el programa venimos recogiendo y construyendo evidencias que nos permiten aclarar dónde estamos en esta transferencia de las funciones civiles de gobierno a manos militares. Hacemos día tras día minería de datos y muchas veces los hallazgos son en verdad paradigmáticos. Por ejemplo, cuando la Guardia Nacional contesta que no tiene incidente alguno relacionado con el uso de la fuerza registrado en sus archivos. Hasta aquí mis palabras. Dejo a Sam continuar con esta exposición. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Antes me gustaría presentar rápidamente a Samuel Storr. Él es colaborador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Es maestro en ayuda humanitaria y respuestas al conflicto por la Universidad de Manchester, y su trabajo de investigación se enfoca en la militarización, el militarismo y el uso de la fuerza en México. Adelante, Samuel. Hola a todos, muchas gracias. Voy a presentar aquí, y como menciona Ernesto, pues quiero presentar algunos datos que recopilamos en nuestro día a día, así para dimensionar un poco los fenómenos que mencionó mi colega Ernesto y también otros panelistas, y pues finalmente para proporcionar un contexto a un debate sobre los derechos humanos, militarización y la situación migratoria en México. Pues para poner el contexto, como bien se sabe, en el actual gobierno de México hemos visto, pues en vez de una política migratoria, una estrategia de contención masiva a las personas migrantes, sobre todo una que sea basada en el uso de las fuerzas de seguridad y sobre todo los militares. Aquí nada más quiero destacar que cuando hablo yo de la militarización, esto implica no solamente el uso de fuerzas militares, sino también un marco de actuación que esté basado en el uso de la fuerza. Pero también cuando hablo de los militares, pues también estoy hablando de la Guardia Nacional de México, que como bien menciona Ernesto, se encuentra conformada en su mayoría por personal militar. Pero como veremos ahora, la participación del ejército mexicano en temas migratorios también es muy fuerte e incluso en algunos aspectos supera a lo que es la Guardia Nacional. Hay que decir primero que como mucho que pasa en este gobierno no es una novedad respecto a lo que hemos visto anteriormente. Un ejemplo desde este informe que ojalá se vea aquí en la pantalla, el programa Frontera Sur, que se inició en 2014, y allí se registran pues una mayor cantidad de operativos conjuntos de las fuerzas de seguridad con el Instituto Nacional de Migración,
La Policía Federal, que ahora pues es reemplazado por la Guardia Nacional y que sí es contemplado en la Ley de Inmigración de México del 2011, pero también del Ejército, que no esté contemplado en esta ley, y de los marinos que sí están contemplados para zonas costeras. Pues un poco de contexto, esas son las cifras que presentan por la Unidad de Política Migratoria sobre la población que se encuentra en las estaciones migratorias, ¿no? En condiciones de detención migratoria. Podemos ver, pues, mediante esta métrica, pues, el cambio en el flujo migratorio y la respuesta por parte del Estado mexicano, cómo se ha ido incrementando, sobre todo la parte que se trata de los niños, niñas y adolescentes en migración en estos años 2014 y 2015, cuando se inicia este programa de Frontera Sur, y que hoy en día se encuentra otra vez en la alza, ¿no? Después de una baja durante la pandemia en la población que se encuentra en las estaciones migratorias, pero según las últimas cifras oficiales es más grande que nunca. Desde la misma unidad de política migratoria, esos son los datos para retornos, y podemos observar que la mayoría de las personas migrantes que se encuentran en situación de detención migratoria finalmente son obligados de retornar a su país, ¿no? Podemos asumir que es el objetivo final de este programa. Y a partir de 2014 sobre todo, pero cada vez más en este gobierno, se utiliza este concepto de rescates humanitarios para describir las acciones de las fuerzas de seguridad en torno a las personas migrantes. Según las cifras del gobierno, entonces, desde el inicio de este programa hasta la última fecha en que reportan esta cifra, las Fuerzas Armadas, la Sedena, la SEMAR, la Guardia Nacional han rescatado, entre comillas, 730,000 personas migrantes, comparado con 50,000 del Instituto Nacional de Migración. Y podemos ver nada más por la escala de esta cifra que no se trata solamente de rescates. Representa lo que es la estrategia de contención migratoria, ¿no? De retenciones de migrantes. Y es interesante que esta cifra incluso supera a la cantidad de migrantes que son presentados ante la estación migratoria y también que son devueltos, ¿no? Que para mí siempre señala que hay problemas de documentación, de rendición de cuentas, ¿no? No sabemos mucho de ese proceso porque no exactamente cuadran las cifras. Ahora, a pesar de que se anunció que se iba a mandar la Guardia Nacional hacia la frontera sur en respuesta a lo que fue la presión por parte del presidente Trump, podemos ver de hecho en las cifras que reportan estas instituciones que son las Fuerzas Armadas, aquí en verde el Ejército, aquí en azul la Marina, quienes reportan la mayor cantidad de rescates humanitarios, ¿no? Que realmente son retenciones de personas migrantes. Entonces sí es mayor la participación del Ejército, y también por parte del Ejército en este periodo que es casi un año y medio, podemos ver que hay una proporción importante que son niños y niñas menores que 18 años, que es de parte de esta población que está en contacto de esta forma con las Fuerzas Armadas. Entonces, nada más, ese es el contexto, ¿no? Que vemos que hay una estrecha colaboración con el Instituto Nacional de la Migración, las Fuerzas Armadas, que se encuentra parte de una estrategia global de contención masiva de las personas migrantes, y que esto pone a los grupos vulnerables, como son los migrantes, como son los niños y niñas y adolescentes, en contacto con las fuerzas militares, y pues podemos ver aquí cómo es el resultado, ¿no? Y también en las imágenes que presentó Ernesto. ¿Cuál es la ley entonces que regula el uso de la fuerza? Si esto es una estrategia que está basada en el uso de la fuerza. Bueno, en mayo de 2019 se pasó una nueva ley aquí en México sobre el uso de la fuerza, que establece primero 5 principios que regulan el uso de la fuerza. Primero, la absoluta necesidad del uso de la fuerza, su legalidad,
un énfasis en la prevención, sobre todo para evitar el uso de la fuerza letal, el principio de proporcionalidad respecto a la amenaza que representa la persona que está sujeta al uso de la fuerza, y también, eso es muy importante, la rendición de cuentas para poder detectar abusos y mejorar las prácticas, ¿no? Además, esta ley establece 5 niveles del uso de la fuerza, los cuales se deben de agotar, antes, pues, nivel por uno, para evitar al máximo, ¿no?, el uso de la fuerza letal. También antes del evento, esta ley dice que debe haber capacitación adecuada a los elementos de seguridad, planeación adecuada de operativas, y después evaluación del uso de la fuerza, documentación y transparencia. ¿Cómo aplica esta ley a las instituciones que están involucradas en la seguridad? Y eso se basa en la ley, pero también en las respuestas que yo estoy recibiendo por parte de la Plataforma Nacional de Transparencia. Del Instituto Nacional de Migración, ellos dicen que como no son una fuerza de seguridad, no están facultados para el uso de la fuerza y no cuentan con un manual o procedimiento propio para el uso de la fuerza. Por lo tanto, no hay documentación de la misma, ¿no?, porque no se encuentra dentro de sus facultades. Por parte de la Guardia Nacional, si se les aplica esta Ley Nacional del Uso de la Fuerza, también como reemplazan a la Policía Federal, podemos asumir que están contemplados en la Ley Nacional de Migración. Pero como bien mencionó Ernesto, hasta el momento pues no he recibido en las últimas solicitudes registro de los incidentes del uso de la fuerza menos letal. Aunque en el primer instante sí reconocieron en estos eventos de enero del 2020 en Chiapas, en que sí hay una restricción del desplazamiento de 800 personas migrantes, ya después cambió la respuesta, y la respuesta oficial es que no solamente que no tienen documentación, sino que la respuesta oficial es que no hay incidentes del uso de la fuerza menos letal, y todavía estoy esperando datos sobre su uso de la fuerza letal. El Ejército, la Sedena, por su parte, sí está contemplado también en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, pero a pesar de reportar esos datos increíbles y grandes y enormes sobre los rescates humanitarios de personas migrantes, cuando yo les pregunto por el uso de la fuerza, dicen que únicamente proporcionan seguridad periférica a las actividades del Instituto Nacional de Migración, que por su parte no está facultado para el uso de la fuerza. A la CEMAR dice que no es una institución de seguridad, entonces dice que no les aplica la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, algo que no es cierto. Entonces es una situación donde tenemos, como mencioné, una estrategia global de contención que está enfocada al uso de la fuerza, pero que nadie está facultado o reconoce o está documentando incidentes del uso de la fuerza, ¿no?, que es algo que sea poco probable. Un ejemplo nomás: si el Instituto Nacional de Migración no realiza acciones del uso de la fuerza con personas migrantes, porque recibe capacitación en 2021 a un grupo de aquí, 28 de su personal, en lo que son disturbios civiles, control de masas, uso de escudo, antimotines, uso de bastones, máscaras de gas, etc. Si no tienen para el uso de la fuerza. Sin duda hay muchos más ejemplos entre los ponentes con nuestra audiencia. Voy a entrar en un caso muy emblemático aquí en México en particular, uno que ocurrió el 31 de noviembre en 2021, en que la Guardia Nacional, al ver que una camioneta que está trasladando migrantes traspasa su retén y reacciona pues con disparos, algo que no debería ser. La versión oficial de los hechos, que siempre asumimos que es la versión más limpia de los hechos, de hecho describe una situación que viola la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, porque implica una respuesta que no es proporcional en absoluto, que contrario a las instrucciones, el conductor intentó embestir a los elementos de la Guardia Nacional, acelerando la marcha del vehículo. Si no aceptan mi palabra de que esto implica una violación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, en este caso sí podemos aceptar
la palabra del presidente, quien reconoció lo mismo. Y si no reconocen lo que es la palabra del presidente, y entiendo esta posición, pues está la versión del secretario de Defensa Nacional respecto a un incidente pues meses antes, a un evento muy parecido en marzo de 2021, esta vez con el ejército, donde pasa exactamente lo mismo. Entonces el secretario reconoce pues, ya que no hubo ninguna agresión con arma de fuego o no, una agresión de otro tipo, los agentes del ejército no tienen fundamento para reaccionar con disparos hacia personas migrantes. ¿Ha cambiado esta situación? Pues lamentablemente no. Pasa todos los días. Este es otro incidente ahora en 2022. La misma cosa ahora con personas nacionales de México, ¿no? Pero podemos ver que las situaciones en que se intervienen una fiscalía para investigar, o un secretario de la Defensa Nacional, o un presidente, son las excepciones, no son la norma aquí. Se nos acabó el tiempo, te quedó un minuto. Perdón. Brevemente, ¿no? Esto implica a la Guardia Nacional, no al ejército, que como mencioné está muy involucrado, y también pues solo que el curso de formación básica solo lo han tomado pues los nuevos integrantes de la Guardia Nacional, no los que han ingresado desde las Fuerzas Armadas. Esa es la parte de la capacitación que, conforme a la capacitación en el uso de la fuerza, podemos ver que la mayoría de las horas aquí están enfocados en el uso de armas letales, aquí menos letales, aquí solo 40 horas en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza, y otras 30 horas en lo que son alternativas al uso de la fuerza letal y menos letal. Aún menos elementos de la Guardia Nacional están recibiendo formación continua en los derechos de los migrantes, los derechos humanos y el uso de la fuerza. Aquí apenas pues algunos 3,000 y cacho elementos en derechos humanos en la Guardia Nacional. Aquí se pueden ver los temas y las horas, ¿no? Si hay 4 horas entre su periodo de la niñez, 4 en migración. Y otra vez que en 2021 se ha abierto pues un nuevo programa que está enfocado en derechos humanos y el uso de la fuerza en el contexto de la migración, con materias aquí de 3 horas. Y esta cifra para las personas capacitadas, sí corresponde más o menos a lo que dice la Guardia Nacional en su despliegue en el plan de migración. Entonces, bueno, ahí para terminar, muchos de esos datos se encuentran ya publicados en nuestro sitio web, en una serie que llamamos Descifrando. Estamos en proceso ya de encontrar nuevos datos, de profundizar nuestro análisis. En cuanto que ya esté listo, pues lo vamos a publicar también por este portal. Y pues espero haber comprobado que pues hay una situación del uso de la fuerza de escala masiva, ¿no? en contra de poblaciones vulnerables por parte de fuerzas militares, militarizados que no tienen la capacitación adecuada, y tampoco que haya rendición de cuentas y acompañamiento de forma interna o de forma pues externa, ¿no? A manos de civiles. También quiero mencionar que una consecuencia para mí de la militarización, no solamente en la migración, sino en otros temas, es que privilegio pues acciones más arbitrarias, ¿no? Que vienen directamente desde pues, el gobierno, desde el poder, desde el presidente en particular, y no tanto en procesos que son deliberativos, legales, humanitarios o basados en el diálogo. Y sobre todo en este contexto migratorio, pues estamos en una situación de irregularidad, un estado de excepción permanente, ¿no? Como hemos visto en otros contextos, con los resultados en que hay una falta de regulación, división adecuada de responsabilidades y sobre todo transparencia. No solamente para que yo pueda recibir datos, sino que haya evidencia de que dentro de las fuerzas de seguridad están detectando abusos, están mejorando prácticas, ¿no? Y creo que habrá pues muchos ejemplos en este foro sobre pues cuáles son los impactos en materia de los derechos de los migrantes. Entonces ahí doy por terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. Pues bueno, mucha de esta información que nos has brindado es importante. Aquí en la frontera de Tijuana
También vivimos constantemente y sabemos del acoso que hay por parte de la Guardia Nacional, por parte del Ejército, por parte de las policías a la mayoría de los migrantes, incluidos también algunos albergues. Pues bueno, muchas gracias por la intervención. A continuación, le cedo la palabra a Daniel Martínez. Daniel Martínez es profesor asociado de la Facultad de Sociología y codirector del Instituto Binacional de Migración en la Universidad de Arizona. Obtuvo un doctorado en Sociología en la Universidad de Arizona en 2013. Ha servido como profesor y asistente en el Departamento de Sociología. Los intereses de investigación del doctor Martínez incluyen sociología de raza y etnia, inmigración indocumentada y criminología. Está particularmente interesado en la criminalización social y legal de la migración indocumentada. Pues bueno, adelante, doctor Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Antes que nada, me gustaría agradecerles a todos y todas por la invitación a participar en este evento, especialmente al doctor Guillermo Irizar. Muchísimas gracias. En esta ponencia voy a compartir unos datos nuevos sobre muertes de migrantes indocumentados en la frontera de Arizona y Sonora. Estos datos son parte de un informe que publicamos el año pasado por medio del Instituto Binacional de Migración aquí en la Universidad de Arizona, y si gusten puedo compartir la liga o link al informe que se publicó también en español, igual que en inglés. Como comentaré, las muertes de migrantes en el sur de Arizona, que son una consecuencia directa del aumento del control fronterizo y la política migratoria, no solo fueron anticipadas por las autoridades estadounidenses, sino también son evitables en gran medida y por lo tanto constituyen una forma de violencia estructural. Además, estas muertes representan un problema de salud pública notable que ha sido normalizado a través de varias formas de violencia cultural que también oscurecen esta violencia estructural. Finalmente, quiero mencionar que las muertes de migrantes han persistido durante los últimos 20 años y probablemente continuarán en ausencia de una reforma migratoria amplia. Los quiero llevar aquí a la frontera norte de México, específicamente la frontera de Sonora con Arizona. Y los datos que voy a presentar provienen del forense médico del condado de Pima, que está localizado aquí en la ciudad de Tucson. Okay. El forense médico del condado de Pima investiga la mayoría de casos de migrantes indocumentados que fallecen durante el cruce de nuestro estado. También es reconocido como el estándar de excelencia cuando se trata del proceso de trabajar para identificar a migrantes fallecidos. Pero quiero aclarar que los datos que voy a compartir no incluyen casos de muertes en el lado mexicano, sino solamente aquí en el sur de Arizona. Como ven en este mapa, el condado de Pima comparte una frontera con el estado de Sonora de aproximadamente 200 kilómetros. Además de investigar las muertes de migrantes indocumentados que ocurren en el condado de Pima, también investigan estas muertes en los condados de Santa Cruz, Cochise, Graham y La Paz, los condados que ven aquí en verde. Entonces aquí ven el mapa del estado de Arizona y también lo que ven con la raya negra es el sector de la patrulla fronteriza de Tucson, el Tucson sector de la patrulla fronteriza. Okay, entonces voy a volver a este punto en un rato. Pero antes de presentar estos datos y los resultados de nuestra investigación, quiero platicar un poco sobre el contexto del control migratorio en la frontera de Estados Unidos y México y cómo ha cambiado durante las últimas 3 décadas. Quizás ya saben que la última reforma migratoria integral en los Estados Unidos fue IRCA, o la Ley de Control y Reforma de la Inmigración del 1986. Esta ley reguló el estado migratorio de casi 3 millones de personas antes del 1993, la mayoría de ellos mexicanos. Pero debido a IRCA, la aplicación del control migratorio se desplazó del interior de los Estados Unidos hacia la frontera con México. Esto fue el resultado del Prevention Through Deterrence Strategy, que más o menos se traduce a la estrategia de prevención a través de disuasión. Y esta estrategia consistió en 4 elementos principales. El operativo Hold the Line en El Paso en 1993,
el operativo Gatekeeper en San Diego en el 95, el operativo Safeguard aquí en Tucson en el 95 y el operativo Río Grande en el sur de Texas en el 1997. Y fue durante este periodo que empezamos a ver el aumento de la militarización de la frontera de Estados Unidos con México. En la década del 2000, obviamente vimos un aumento en el control migratorio y la seguridad fronteriza después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, D.C. Y más reciente, en el 2011, el Departamento de Seguridad Nacional implementó el sistema de entrega de consecuencias o the Consequence Delivery System. Y específicamente este programa aumentó las sanciones asociadas con la entrada indocumentada al país, igual como el número de migrantes acusados de entrada y reentrada ilegal. Entrada ilegal es un delito menor, mientras reentrada ilegal es un delito mayor. Luego, a partir de 2014, empezamos a ver un cambio importante en el perfil de migrantes cruzando la frontera. Específicamente, empezamos a ver un aumento en el número de centroamericanos solicitando asilo. En respuesta a este aumento, en el 2019, el gobierno estadounidense implementó una política nueva, the Migrant Protection Protocols, o protocolos de protección al inmigrante, que a veces se refiere a la política Quédase en México o Remain in Mexico. Bajo esta política, migrantes deseando solicitar asilo tienen que quedarse en México hasta su fecha de cita en la Corte de Migración. Y finalmente, más reciente, en marzo de 2020, la administración de Trump comenzó a realizar expulsiones del Título 42 con el pretexto de prevenir el COVID-19, ¿no? Las expulsiones del Título 42, que han sido extendidas por la administración de Biden, afectan a la mayoría de solicitantes de asilo, igual como a migrantes que cruzan la frontera sin documentos. Por medio del Título 42, personas o migrantes encontradas o arrestadas por oficiales estadounidenses pueden ser detenidos, procesados por Título 42 y devueltos a una ciudad fronteriza en el norte de México sin tener la oportunidad de pedir asilo. Y después de ser devueltos a México, muchos inmigrantes abandonan sus peticiones de asilo e intentan de cruzar de nuevo, pero esta vez con la intención de evitar detección. En conjunto, estos cambios han contribuido a la militarización de la frontera de Estados Unidos y México, especialmente los operativos bajo la estrategia de prevención a través de la disuasión. De hecho, este mapa viene directamente del plan estratégico de la patrulla fronteriza del 94. Demuestra claramente el objetivo de militarizar a rutas claves para la migración indocumentada con el propósito de desplazar el flujo migratorio hacia zonas en el desierto y en las sierras. El gobierno estadounidense pensaba que prevendría la migración indocumentada y que le daría una ventaja táctica a la patrulla fronteriza a arrestar a migrantes no disuadidos, ¿no? También deberíamos de tomar en cuenta que se inició este plan el mismo año que los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá implementaron el Tratado de Libre Comercio o NAFTA, ¿no? Es decir, sabían que el Tratado de Libre Comercio iba a desplazar a campesinos mexicanos y crear un flujo migratorio nuevo. Esta figura claramente demuestra el crecimiento de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en términos del número de sus agentes y su presupuesto anual. Aquí vemos que la patrulla fronteriza empezó a crecer bastantemente en los años 90 con el inicio de la estrategia de prevención a través de la disuasión. Y siguió a crecer después de los ataques del 11 de septiembre y más reciente con el sistema de entrega de consecuencias. Aquí el resultado ha sido la militarización de la frontera de los Estados Unidos con México y un aumento en los riesgos que enfrentan los inmigrantes al intentar cruzar, incluyendo la muerte. Ahora, antes de presentar nuestros hallazgos, me gustaría compartir algunos comentarios breves sobre el marco teórico que ha guiado nuestro trabajo sobre las muertes de migrantes durante los últimos 15 años. Porque las muertes de migrantes son el resultado de condiciones estructurales y políticas específicas, así como el aumento de la militarización de la frontera, hemos argumentado que constituyen una forma de violencia estructural, que es un concepto que fue teorizado por primera vez por Johan Galtung. Para Galtung, una característica importante de la violencia estructural es que genera sufrimiento humano
que en gran medida es evitable. Debido a las muertes debido a que las muertes de migrantes no solo fueron predichas y anticipadas por las autoridades estadounidenses, sino que también son en gran medida prevenibles, consideramos que estas muertes son una forma de violencia estructural. Ahora, Galton argumentó que debido a que la violencia estructural no involucra necesariamente a un agresor y una víctima, es mucho menos obvia que la violencia directa. Con este fin, Galton teorizó otra forma de violencia, la violencia cultural, que describió como, entre comillas, cualquier aspecto de una cultura que se puede utilizar para legitimar la violencia en su forma directa o estructural. En otras palabras, el poder de la violencia estructural es que se normaliza y legitima a través de diversas formas de violencia cultural hasta el punto que parece, entre comillas, tan natural como el aire que nos rodea. Ahora, el discurso dominante sobre la migración indocumentada, por ejemplo, que los migrantes cruzan la frontera voluntariamente entre Estados Unidos y México sin autorización y por lo tanto son responsables por sus propias muertes, sirve como una forma de violencia cultural que normaliza estas muertes. Otro ejemplo aquí de violencia cultural incluye reclamos que las muertes de migrantes son en gran medida una consecuencia de altas temperaturas. Esto no solo normaliza estas muertes, sino también desvía la atención de las decisiones políticas concretas que han contribuido a estas muertes. Ahora quiero compartir algunos de los resultados de nuestra investigación sobre muertes de migrantes en el sur de Arizona. El primer hallazgo que quiero discutir es que las muertes de migrantes son una consecuencia directa de la militarización de la frontera del sur de Arizona, empezando con esta estrategia de prevención a través de disuasión. Aquí esta figura demuestra el número de casos de muertes de migrantes investigados por el forense médico de Pima por año fiscal. Aquí vemos que esta oficina ha documentado más de 3,500 muertes desde el año 90. La mayoría, el 97%, han sido investigados desde el 1999 y el 74% desde el año 2005. También vemos que las muertes empezaron a incrementar después de que se realizaron los esfuerzos de la estrategia de prevención a través de disuasión. Aunque el operativo Safeguard fue iniciado en Tucson en el 95 y expandido en el 97, no vimos la asignación de estos recursos hasta el año 1999. Y fue el año siguiente, en 2000, que vimos el número de muertes empezar a subir en la región. Claramente, y en pocas palabras, estas muertes han sido una consecuencia de la estrategia de prevención a través de disuasión. En vez de impedir a la migración indocumentada, estos operativos forzaron que migrantes cruzaran por zonas remotas y peligrosas, tal como el sur de Arizona. Aquí vemos la distribución y concentración geográfica de restos de migrantes recuperados, investigados por el forense médico por 10 millas cuadradas en el sur de Arizona. Entonces pueden ver que la mayoría están concentradas cerca de la reserva indígena del Tohono O'odham, cerca entre Nogales y lo que viene siendo Sonoita, Sonora. Y aquí en esta tabla pueden ver algunas de las características de los casos investigados por el Centro Forense del Condado de Pima, incluyendo la causa de muerte, proporción de identificación, las condiciones de los restos, las características demográficas como sexo, edad y país de origen. Primero vemos que 48% de los casos, en 48% de los casos no se pudo establecer una causa de muerte debido a decomposición avanzada. Pero si tomamos en cuenta la geografía donde se recuperaron estos restos, es muy probable que murieron debido a factores ambientales o deshidratación, pero no se puede concluir definitivamente. En 38% de los casos se confirmó que la persona murió de exposición ambiental. En 7% vemos son accidentes de vehículos, 4% otras causas y 3% de homicidio. En términos de identificación, el Centro Forense del Condado de Pima, con la ayuda de varios consulados y ONGs, ha logrado identificar casi 64% de estos casos, que realmente yo creo que es muy importante notar.
En cuanto al sexo, 84% eran hombres, 15% eran mujeres, 1% desconocido. Entre las personas identificadas, la edad promedia es de 31 años, mientras 80% eran de México, 12% de Guatemala, 3% de El Salvador, 3% de Honduras y 2% de otros países. Nuestra investigación también indica que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha dejado de registrar con precisión a las muertes de migrantes en el sur de Arizona. Ok, entonces aquí ven dos diferentes, bueno, lo que ven aquí en azul son número de casos de restos investigados por el condado de Pima. Los números, la raya roja ven son el número de casos reportados por la patrulla fronteriza. Entonces, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos comenzó a documentar las muertes de migrantes en el 1998. El sector de Tucson de la patrulla fronteriza incluye la mayor parte de Arizona y termina unas 30 millas al oeste de Lukeville, Arizona, cerca de Sonoita. En otras palabras, el sector de Tucson abarca un área que excede el área del forense del médico del condado de Pima. Y como pueden ver aquí en esta figura, las muertes de migrantes en el sector de Tucson, de acuerdo a la patrulla fronteriza, reflejan el número de muertes registradas por el forense médico entre 1998 y el 2013, con estimaciones de la patrulla fronteriza generalmente excediendo los casos del forense médico entre 2005 y 2013. Y esto es lógico, considerando que el forense médico cubre una área más pequeña y casi completamente dentro del sector de Tucson de la patrulla fronteriza. Sin embargo, a partir de 2014, los casos del forense médico comenzaron a superar las estimaciones de la patrulla fronteriza y en los últimos años han sido de 2 a 4 veces más alto. Por ejemplo, en 2020, el forense médico documentó 206 muertes de migrantes, mientras la patrulla fronteriza solo documentó 42 casos. ¿Ok? Entonces, dada la fuerte correlación entre estas dos estimaciones entre el 1998 y 2013, conjunto con el notable cambio a partir de 2014, es evidente que la patrulla fronteriza ha dejado de documentar sistemáticamente las muertes de migrantes en el sur de Arizona. Y para mí esto es particularmente preocupante, debido a la ausencia de un sistema de información centralizado y estandarizado para enumerar las muertes de migrantes. Muchas veces los investigadores y los oficiales políticos regularmente usan estimaciones de la patrulla fronteriza para entender lo que está pasando a lo largo de la frontera, pero lo que vemos aquí es no están contando realmente el número de migrantes fallecidos en el sur de Arizona. Además, para nosotros, esto representa otra forma de violencia cultural que normaliza las muertes de migrantes en el sur de Arizona. ¿Cómo vamos con tiempo? Ya casi, ¿no? Ya, queda un par de minutos. Ok, entonces nomás voy a seguir aquí. Otro resultado que vimos es que migrantes han sido empujados hacia zonas todavía más alejanas o áreas más remotas en el sur de Arizona. Entonces, lo que voy a hacer aquí, quiero compartir 3 mapas que compara 4 diferentes épocas, porque tenemos 30 años de datos y vamos a comparar muertes, la concentración de muertes de una época a la otra, ¿no? Entonces van a ver de lo que estoy platicando aquí en estos mapas, ¿ok? Entonces aquí podemos Daniel, ver... Ajá. Te quedan 2 minutos. Gracias. Entonces aquí podemos ver un cambio notable entre 1990 y 99, aquí los puntitos en azul, hacia más recientemente 2000 a 2005, ¿no? Y pueden ver aquí el cambio en la concentración geográfica, ¿no? Ok. Finalmente, hemos visto cambios importantes a lo largo del tiempo, incluyendo cambios en las causas de muerte, tasas de identificación, condiciones de los restos y cambios en cuanto al perfil demográfico de los migrantes que han fallecido. Por ejemplo, aquí vemos que varios cambios importantes. Primero, la
proporción de casos con causa de muerte no determinado subió bastantemente. Segundo, la tasa de identificación bajó del 79% al 67% al 45%. Y finalmente, al cuanto a las condiciones de los restos, la proporción de casos codificados restos completos bajó de 46 al 33 al 14%, mientras la proporción de codificado como 7 o completamente esqueletados subió de 12 a 20 a 32%. Y estos cambios sugieren que las rutas de migrantes indocumentados han sido desplazados hacia zonas todavía más remotas y peligrosas en el sur de Arizona durante los últimos años, como vimos en los mapas que acabo de compartir. También hemos visto un cambio en términos de género o de sexo y también de país de origen. Aquí pueden ver claramente, hemos visto 22% al 16% a 8% en términos de mujeres. Y en cuanto al país de origen, hemos visto un aumento en la proporción de guatemaltecos y también hondureños. Sí, y hondureños a lo largo del tiempo. Ok, entonces para concluir, solamente quiero comentar que hemos identificado una conexión directa entre la militarización de la frontera y las muertes de migrantes en el sur de Arizona. Pero el aumento de las muertes no solamente es una función de más migrantes cruzando por la región, sino la letalidad de la experiencia del cruce también ha aumentado, así que los migrantes han sido desplazados o empujados hacia zonas todavía más remotas aquí en el sur de Arizona durante los últimos 10-15 años. También es importante tomar en cuenta que las muertes de migrantes no solo eran predecibles, sino en gran medida son prevenibles y así constituyen una forma de violencia estructural. Obviamente, las muertes de migrantes han persistido y probablemente continuarán sin disminuir en ausencia de una reforma migratoria de amplio alcance. Con eso cierro. Muchas gracias por su atención. Doy la bienvenida a cualquier pregunta. También, si gusten, nos pueden seguir en Twitter o pueden visitar la página del internet del Instituto Binacional de Migración aquí en University of Arizona y ahí pueden localizar las publicaciones del instituto. Y ahorita en el chat voy a compartir el link al informe en español. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Seguro que lo vamos a revisar. Que todas las exposiciones retratan la inercia de la securitización y criminalización de la migración, que solo ha ido en aumento. Me parece que esta última exposición también subraya la importancia de no perder de vista que detrás de las estadísticas que nos presentaban las exposiciones hay personas con sus propias culturas e historias y que hay que enriquecer el análisis también desde perspectivas interseccionales, teoría crítica de la raza, entre otras, para no desdibujar diferentes formas de violencia que a veces no son tan subrayadas en los medios de comunicación, por ejemplo. Ahora tenemos muy poquito tiempo, desafortunadamente, para una ronda breve de preguntas y respuestas por parte de nuestros panelistas, nuestros participantes. Entonces, si gustan alzar la mano, les puedo ir dando la palabra. Voy a anotar unas 2 o 3 preguntas para que sea un poco más ágil. Les pido que sean muy puntuales, si quieren dar un comentario que sea muy, muy breve para que se puedan responder. También me parece que, sí, adelante Rodolfo Bañuelos. Sí, Rodolfo. Bueno, si quieren mientras para continuar, creo que no tiene acceso al audio. Si quieres la puedes anotar en el chat y ahorita la leo en voz alta. Me parece que también algunos comentarios en el chat y algunas preguntas que valdría la pena ir retomando. Adelante, si gustas, Anel, podrías irlas mencionando. Y ahorita te doy la palabra a ti también, Guillermo. Gracias. Gloria Plata nos pregunta, o bueno, le pregunta en este caso a Sam, si la militarización en zonas fronterizas se deben entender como un atropello a los derechos humanos, como es la libertad de locomoción o como protección de determinado territorio de seres humanos que buscan mejores días. ¿No? Este es un comentario que nos deja Gloria y está dirigido hacia Sam.
Bueno, muchas gracias por la pregunta y pues creo que también voy dando un poco de respuesta a Miguel también, ¿no? Quien nos pregunta pues sobre este proceso de militarización y si es inevitable, qué podemos hacer para evitar que se aplique esta lógica, ¿no? Y pues primero que claramente la militarización no tiene base alguna en lo que son los derechos humanos. Ah, Desde el programa de seguridad ciudadana, pues este concepto de seguridad ciudadana es una respuesta a la idea de que los derechos humanos no son compatibles con la seguridad. Es una idea que se da mucho del mundo en que se asume que los derechos humanos, ya que implican un freno a la actuación y al alcance de las fuerzas de seguridad, pues allí van limitando su efectividad. Y el tesis de seguridad ciudadana es que pues, los derechos humanos tienen que ser la base, porque si no tenemos los derechos humanos, como humanos no tenemos seguridad, ¿no? Entonces, la militarización sí es un atropello a lo que implica esta perspectiva y pues tiene como base pues la idea de enfrentar con fuerza el flujo migratorio, sobre todo en respuesta a lo que son un impulso político, ¿no? Para impedir la migración, aunque podemos ver por las cifras que yo he presentado, como vemos en todo el mundo, no cumple con los objetivos. Ahí pasando un poco la pregunta entonces de Miguel, pues sería muy fácil decir que pues para que exista una alternativa a lo que es la militarización, tiene que haber un interés político, ¿no? Para adoptar otros, otros rumbos y no caernos en desesperación, porque parece que eso nunca va a pasar. Pero un paso atrás, si por lo que hemos visto la militarización de las fronteras y también la militarización de otros temas como seguridad, claramente no está cumpliendo con los objetivos, tenemos que preguntarnos a los intereses de quién o los intereses de qué realmente está sirviendo, si no cumple con los objetivos. ¿Cuáles son los intereses que sirve? Pues tener lo que realmente es una maquinita, ¿no? de desesperación humana que no acaba con las causas del problema, sino que sigue pues victimizando y revictimizando a las personas. Ahí será una buena manera de empezar y es una perspectiva que aplicamos no solamente a la migración, sino a pensar en cómo podemos lograr un cambio sustantivo en torno a lo que es la opinión pública respecto a cómo son las acciones que se debe adoptar frente a esos fenómenos, ¿no? Tanto la migración como la seguridad. De acuerdo, muchas gracias, Sam. Vamos con tu pregunta ahora sí, Rodolfo, y después vamos con Guillermo. Y yo creo que con eso cerramos para no exceder el tiempo. Adelante, Rodolfo. Ok, gracias, Lorena. Bueno, la pregunta es un tanto para Sam como para Daniel. Si justamente en los informes de sus investigaciones se han encontrado como datos que arrojen a una evidenciación de alguna manera de una violencia específica como impacto diferenciado con poblaciones migrantes de la diversidad o la disidencia sexual y de género. Justamente porque en este momento yo me encuentro en una investigación donde estoy queriendo trabajar como encontrar primero ese impacto diferenciado. En mi hipótesis presumo que sí la hay, pero algunas cosas que he revisado, muchos se han hecho esos informes en Estados Unidos, pero en México me ha estado costando trabajo encontrar como un dato claro que arroje eso. Estas poblaciones están mencionadas en otros informes, pero todavía no me he encontrado propiamente con alguna que me hable de este impacto diferenciado. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. Guillermo, si quieres sumar tu pregunta. No, me espero para yo, ya después tratar de dar la palabra a Rafa, mejor que... Ok, gracias. Bueno, pues en el trabajo que hemos hecho sobre las muertes de migrantes indocumentados en la frontera, la cosa es que realmente no tenemos mucha información sobre la vida de las personas, ¿no? Porque estamos hablando de personas que fallecen en el cruce y ha costado mucho trabajo identificar a la persona, pero ya después de que se identifica a la persona y que se regresen los restos a la familia, muchas veces ya no, el condado de Pima ya no sigue con
investigando más el caso, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy buena pregunta, pero desafortunadamente no tengo acceso a ese tipo de información por medio del estudio que llevamos a cabo aquí en Arizona. Pero muy buena pregunta. No sé si Ernesto y Sam quieran complementar un poco la respuesta. Sí, claro, pues parece que así tenemos menos evidencia, ¿no? Por mi parte sistematizado, sobre todo porque pues, mi ámbito son los datos oficiales, ¿no? Que recibimos por parte, sobre todo de fuerzas de seguridad. Y es una falta que tenemos en México, ¿no? La documentación por género de los impactos y también sobre los migrantes, ¿no? Tenemos programas iguales de generación de información. Creo que en las últimas respuestas a solicitudes que estoy recibiendo por parte de las fuerzas de seguridad, sí puedo ver un poquito más sobre género, nacionalidad y rango de edad de las personas que están siendo pues retenidos por parte de las fuerzas de seguridad, pero sobre los impactos realmente hay muy poca información desde nuestro lado. Yo solamente agrego una recomendación a Rodolfo para que se asome, si no es que ya lo está haciendo, a lo que está produciendo Intersecta, la organización Intersecta, que tiene aproximaciones directa o indirectamente relacionadas con lo que preguntas, probablemente no con la base de información que todas y todos quisiéramos tener, porque muy probablemente no existe como tal, pero sí con aproximaciones que van desnudando enfoques diferenciados de la violencia a partir de un enfoque, formatos diferenciados de la violencia y consecuencias diferenciadas de la violencia o de las violencias relacionadas con el uso de la fuerza a partir de enfoques de género. También iba a comentar que el doctor Irizar y yo tenemos unos colegas en común, quizás Berta Bermúdez Tapia, que está trabajando ahorita en varios albergues en el norte de México. Quizás tendría información. Ella es estudiante doctoral en University of Colorado Boulder, UC Boulder, y el otro sería Jeremy Slack, que está en University of Texas El Paso. Que también trabaja como expert witness en casos de asilo. Entonces, quizás si quieres, me puedes mandar un email y te puedo poner en contacto con ellos y quizás te podrían ayudar con esa pregunta. ¿Y sabes quién más, Daniel, que le puede interesar a Rodolfo? Marta Balaguera, en la Universidad de Toronto, que también ha hecho sobre migración en tránsito, chicas trans, algo así, puede tener algo interesante por ahí. Gracias. Pues me parece que vamos llegando al cierre. No sé si quieres mencionar algo más, Guillermo. Yo sí quería hacerle preguntas a la panelista y a los otros panelistas, pero dado el tiempo, quisiera nada más decirles, agradecerles el panorama tan amplio, tan complejo que nos han presentado desde Honduras hasta la frontera México-Arizona. Me encantó escuchar las reflexiones, las provocaciones, tanto del padre Melo, como también los datos que nos presentaban Úrsula, Ernesto, Samuel. Y bueno, y también agradecer lo que nos presenta Daniel en cuanto a la violencia estructural, que nos pone a reflexionar sobre también esta normalización e invisibilización que también ocurre no nada más con las muertes en la frontera, sino con la propia situación de las detenciones migratorias o el video en el discurso, lo que nos mostraban también Ernesto y Samuel. Entonces, quizá más bien ahora invitar a Rafa Moreno a que nos ayude a encaminar el cierre y pues decir que estoy muy satisfecho, muy contento y muy agradecido por su tiempo y su participación y igual las preguntas y la asistencia en general. Adelante, Rafa, te escuchamos. Espero que funcione mi audio y el video. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Guillermo y por falta de tiempo no repito. Más bien quisiera cerrar esta magnífica sesión invitándolas e invitándonos todos a no solamente quedarnos
admirados, aterrorizados, impactados por estos datos duros que se vertieron, sino promover que tengamos una visión más compartida de esta realidad de la militarización y de los controles migratorios, que nos lleve a acciones conjuntas para tratar de reducirla. Sería a mitad del camino el que nomás nos quedemos contemplando, viendo, lamentando y no pasemos a la acción. Y en ese sentido, creo que hay acciones de largo plazo, porque no vamos a terminar con la militarización en 3 patadas, pero sí me parece urgente el trabajar en la sensibilización de la opinión pública para reducir el que esta opinión sea favorable a la militarización. Yo creo que este es de los temas que a mí me dejaron más preocupados y que quizá está más a nuestro alcance el poder, con los datos que hemos vertido, con los efectos que se están generando con la militarización, etcétera, podamos contribuir a reducir esta visión positiva o aceptación de la población con respecto a la militarización. Felicito a los organizadores y agradezco a los ponentes y a la ponente, y también estoy muy satisfecho con tanto participante que me manifiesta un verdadero interés, un compromiso por los migrantes, y espero una intención de que actuemos conjuntamente en favor de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por tu exhorto. Lo compartimos y pues bueno, que se nos quede como una reflexión y una tarea pendiente seguir trabajando para la concientización de estos temas y la prevención de mayor militarización. Agradecemos a Úrsula y a todos nuestros panelistas, también a todas las personas que nos acompañaron en este espacio, y les deseamos que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias. A los panelistas les enviaremos su diploma, y en una de esas hasta un chocolate o algo así. No, alguna publicación o algo, ya que sigan asociadas y asociados al trabajo de la Red Jesuita con migrantes. Y gracias a todas las personas, a Samantha, a Maggie, a todas las personas, Ileana, muchas personas que estuvieron detrás de esto hoy. Entonces, también seguimos. gracias, Cris. Gracias a Cris también, al apoyo, a los intérpretes. Disculpen que hablamos tan rápido, muchas gracias. Y yo creo que vamos cerrando, ¿verdad? No sé, creo que Sam habría que... Sí, parar las grabaciones. Parar las grabaciones, yo ya paré la mía. No sé quién más tenga por ahí una...